tardes, gracias por la invitación. Bien, ¿qué le parece el nombramiento del nuevo premier, el señor Otárola? Sin duda que va a reforzar muchísimo a el gobierno de transición de Dina Boluarte. En realidad, uno de los problemas a los pocos días de juramentación de la presidenta Boluarte fue precisamente la conducción desde la PCM. El señor Angulo probablemente haya tenido experiencia importante en su función de abogado y tal vez en algunas responsabilidades en el Ministerio Público, pero sin embargo, el contexto, la coyuntura altamente política, se necesitaba tener a una persona con ese perfil, es decir, con una experiencia política, con un conocimiento en la negociación, en el acercamiento, en la búsqueda de consensos, en abrir canales de diálogo, etcétera, cosa que lamentablemente no pudo hacerlo el señor Angulo. El señor Otárola. Sí, justamente vamos a conectar nuevamente con el ex ministro del Interior, Rubén Vargas. Hemos tenido un pequeño problema técnico y lo cierto es que no solamente el cambio del premier es uno de los más significativos o que llama la atención, sino también del ministro del Interior, el señor Víctor Rojas, en reemplazo de César Cervantes. A ver si podemos retomar la comunicación con Rubén Vargas para que también nos indique si este nuevo nombramiento cumple el perfil requerido y más en medio de esta convulsión social que se vive durante los últimos días. Como bien precisábamos, 5 cambios, ¿no? 4 nuevos ministros, 5 cambios en total en las carteras de, bueno, el premier. Ya volvemos a conectar con el señor Rubén Vargas. Adelante, quería consultarle también su opinión respecto a el nuevo ministro del Interior, el señor Víctor Rojas, que reemplaza a César Cervantes. Sí, antes de entrar al tema del sector interior, si me permite, lamento que se haya interrumpido la comunicación, pero lo que pretendía comentarle es que va a ser muy importante para el gobierno en general y para el nuevo primer ministro es que genere puentes de diálogo, genere acercamiento. Se necesita revertir esta brecha, este divorcio que se ha generado con las regiones, especialmente donde se han presentado manifestaciones violentas. Es necesario que un gobierno de transición y el primer ministro tengan una estrategia ad hoc de acercamiento y se trate de encontrar, por supuesto, a partir de una investigación técnica seria, respetándose el debido proceso, las responsabilidades, si los hubiere, por las muertes que se han producido. Creo que es necesario hablar con absoluta transparencia con las regiones, con sus actores, con los gobiernos subnacionales recientemente elegidos y necesitamos tener un gobierno que nos permita tener una transición lo más segura y tranquila posible. Ahora bien, sobre el sector interior, la verdad que lamento la salida del general César Cervantes como ministro del Interior. Creo que ha tenido muy poco tiempo para que brinde al país su perfil técnico que tiene el general Cervantes. El general Cervantes, desde su condición, desde su posición de comandante general de la policía y a lo largo de su carrera, ha brindado muchísimo trabajo y éxitos para el país, especialmente en la lucha contra el crimen organizado. Creo que hubiese sido importante mantenerlo, especialmente para tratar de frenar el avance incontenible de la criminalidad organizada que estamos viendo a nivel nacional. Creo que hubiese aportado muchísimo a este gobierno de transición, la permanencia del general Cervantes. Pero al mismo tiempo tenía varios cuestionamientos, ¿no? Muchas personas decían que no tenía el perfil idóneo, que en la época del señor Francisco Sagasti como presidente de transición, él también ocupó un alto mando en la Policía Nacional y que habría sido de una manera irregular, y ahí había como algo que no quedaba muy claro. No, creo que esos ataques vienen principalmente del sector que ha estado siempre vinculado a actos de corrupción o a temas irregulares de la policía. Recordemos que hay un serio problema de corrupción al interior de la institución policial y cuando un oficial que ha tenido una carrera alejada de esos actos de corrupción pone reglas de juego claras desde la Comandancia General de la Policía, como lo hizo el general Cervantes, va a ser objeto de ataques. Y respecto a su designación, considero que ha sido absolutamente legal y constitucional. En todo caso, es un tema que se está
discutiendo a través de una acción de amparo que han interpuesto un grupo de generales en situación de retiro. Bien. Sin embargo, yo quiero rescatar el perfil profesional que tenía el general Cervantes y creo que hubiese sido un gran aporte a este gobierno de transición en la lucha contra el crimen organizado. ¿Usted conoce al señor Víctor Rojas, el nuevo titular del Interior? No lo conozco en persona, tengo referencias de que ha sido un general destacado durante su carrera, y la verdad que los retos que le esperan en el sector interior son bastante fuertes, son bastante urgentes, además de la criminalidad organizada. Insisto que se necesita trabajar con lenguajes y con mensajes y con medidas absolutamente claros el problema de la corrupción al interior de la Policía Nacional. Y necesitamos también saber cuál va a ser la decisión del gobierno de la presidenta Boluarte, del gabinete y del ministro, por ejemplo, respecto a esos gravísimos casos de corrupción con los que habrían ascendido un grupo de coroneles que actualmente están en funciones como generales. Necesitamos saber cuál va a ser la decisión de la presidenta Boluarte y de este gabinete, por ejemplo, a los últimos ascensos que ha decidido el señor Pedro Castillo en la línea de su intención de entorpecer y de tener un comando policial probablemente funcional a sus intereses. Hay mucho trabajo por hacer en el sector interior, pero se necesita, por supuesto, una decisión política para tomar las acciones y decisiones que correspondan. ¿Usted está de acuerdo con las directrices que ha dado la presidenta de la República, Dina Boluarte, para controlar las manifestaciones? Recordemos que la defensora del pueblo en Ayacucho habrían, digamos, sucedido algunos excesos por parte de la policía, de las Fuerzas Armadas, y lamentablemente habría generado estas pérdidas humanas. ¿Usted cómo lo interpreta? Mira, creo que lamentablemente los primeros días, las primeras horas de la juramentación, se han cometido algunos errores básicos que alimentaron a tener una respuesta poco adecuada a los actos violentos que empezaban a registrarse en el país. Primero, no se entendió la naturaleza de los actos violentos, es decir, lo que nos dijeron es que estaban intentando comunicarse telefónicamente con los dirigentes de las regiones donde se empezaban a registrar los actos violentos. Creo que eso fue un primer error. Es decir, hemos estado claramente frente a actos de violencia política, no a conflictos sociales donde hay una agenda reivindicativa y dirigentes claramente identificados. Acá la violencia estalló pidiendo la renuncia de la presidenta Boluarte, pidiendo la liberación del señor Pedro Castillo, exigiendo una asamblea constituyente. Es decir, eran acciones políticas violentas que buscaban fines políticos absolutamente claros. Y allí lo que se tenía que haber decidido sin ninguna duda es, haber dado instrucciones absolutamente claras a la Policía Nacional en primer lugar, para que actúen respetando, por supuesto, el marco constitucional y legal, pero con toda firmeza para separar a aquellos violentistas que ocasionaron las muertes que ahora estamos lamentando. Quienes han generado estos escenarios de extrema tensión donde se produjeron las muertes son precisamente aquellos sectores donde el señor Pedro Castillo estaba trabajando, formando su partido político, y para ese partido político convocó a los sectores sociales vinculados a las economías ilegales, y me refiero a la minería ilegal, a la coca ilegal. Esa era su base social, y son ellos, esos sectores, personajes vinculados a esos sectores, los que precisamente han generado estos actos violentos donde se produjeron las muertes. También hay que mencionar y recordarlo, de que el señor Pedro Castillo es quien abrió las puertas del Estado a este grupo terrorista conocido como Movadef, y que los convirtió en un sindicato y los reconoció y les dio la legalidad. Y son ellos los que asusaron la violencia. También hay que recordar que fue el señor Pedro Castillo que nombró como prefectos y subprefectos precisamente a gente vinculada al Movadef, al FENATEP, y son ellos los que se convirtieron en operadores políticos que asusaron esta violencia. Yo, por supuesto, lo señalo con absoluta claridad. El señor Pedro Castillo tenía planificado cerrar el Congreso y estaba trabajando con estos sectores sociales
tener bases y portátiles movilizables para ese propósito. Eso, y los ataques además, los ataques a las instituciones públicas y privadas, especialmente a la policía, al Ministerio Público, a los aeropuertos, eran objetivos que estaban absolutamente planificados y no fueron actos espontáneos, no fue una violencia espontánea, fueron cosas planificadas y tiene que investigarse. Por supuesto que sí, por ambas partes, ¿no? También el uso de la fuerza, los infiltrados, los aparentes asusadores. Y justamente se difundió un video donde se ve a un exministro del gobierno del señor Castillo, Iber Maraví, en una especie de meeting, haciendo un llamado de que continúen en la lucha, generando, ¿no?, este tipo de sentimiento del pueblo, de las necesidades, de las injusticias que estaría padeciendo el expresidente de la República. Y este tipo de comportamiento, ¿usted cómo lo evalúa? Como parte de esa acción de personajes vinculados al Movadef y a la izquierda radical, precisamente para continuar con esa campaña de victimización contra Pedro Castillo, para tratar de eludir esa responsabilidad que tiene sobre las acciones de corrupción en los que estuvo involucrado. El Movadef, que fue los que cogobernaron con Pedro Castillo, fueron parte del gobierno de Pedro Castillo, siguen en esa campaña de desinformación respecto a los motivos reales de por qué Pedro Castillo está ahora con prisión preventiva. Debemos seguir haciendo pedagogía, debemos seguir recordando por qué el señor Pedro Castillo está en prisión, no solamente porque decidió dar un golpe de Estado, sino también porque hay una investigación absolutamente prolija y con indicios abundantes respecto a su participación en actos de corrupción o una estructura criminal donde él era el cabecilla. Creo que debemos evitar que se siga avanzando en esa campaña de desinformación y de oportunismo en el que son muy expertos personajes vinculados al Movadef, al antaurismo, al bermejismo y a estos dirigentes vinculados a las economías ilegales. Señor Rubén Vargas, todavía no ha terminado. Sí, es una tarea que hay que hacerse. Debemos seguir atentos, así es. Por supuesto que sí. Muchas gracias por su tiempo y por su análisis respecto a la situación política y social que se sigue viviendo en todo el país. Muy amable, muchas gracias.